Bien, siendo el momento procesar oportuno y sin que se encuentren ninguna causal de nulidad que impida continuar o validar lo actuado, me corresponde proferir la siguiente sentencia en el asunto que nos convoca, y para ello voy a hacer una especie de contextualización a modo de resumen, y es para ello quiero utilizar el documento con radicado 28151 de la DIAN, denominado Alcance Concepto Unificado 02730 del 29 de septiembre de 2015 del Decreto Ley 1818 de 2015. Y ese documento es importante porque allí delimitan los 6 supuestos en los cuales se debe interpretar el Decreto 1818 de 2015. Y entonces, si nos centramos allí, en ese cuadro donde hay esos 6 supuestos, vamos a entender claramente el caso que nos convoca acá, y es la parte demandante aduce que lo que hizo Cinsa está en el supuesto número 6, y Cinsa por su parte aduce que lo que hizo está en el supuesto número 5, digamos, y ese es el caso que tenemos hoy que resolver. ¿Cuál es la importancia de que esté en uno u otro? Pues que si en efecto lo que hizo Cinsa está en el 5, pues sí estaba exento de IVA, pero si lo que hizo Cinsa es en el supuesto 6, pues tenía que estar grabado. Y de contera, pues vamos a encontrar que si vendió sin IVA estando grabado, pues estaría infringiendo las respectivas normas que se alegaron en la demanda. Ese básicamente es nuestro pleito. Y antes que nada, pues quiero felicitarlos por los alegatos de conclusión de los dos, los cuales fueron muy elocuentes, muy coherentes y muy buenos, que hace, digamos, que la decisión sea más complicada de tomar, pero en términos generales muy buenos los alegatos de ambos. Bien, independientemente de la discusión que se plantean los alegatos sobre los conceptos de la DIAN y cuáles han sido publicados y cuáles no, lo cierto es que el juez en sus providencias está sometido a lo que se probó dentro del expediente, y en relación con la posición técnica de la DIAN, el despacho pidió una prueba por informe a esa entidad, la cual respondió, y según la DIAN, en esa prueba por informe, independientemente que estén o no de acuerdo, lo cierto es que la DIAN afirmó que el caso que nos convoca acá está en el supuesto número 6. Luego, la venta de los cilindros de gas por parte de Cinsa a empresas que no estaban en las zonas de influencia del decreto de emergencia, sí tenían que estar grabados. Luego, cuando Cinsa, digamos que eso fue un hecho que quedó demostrado en el momento de la fijación del litigio, y sobre eso avanzamos, Cinsa sí vendió sin IVA al interior del territorio colombiano. Entonces, según la DIAN y la prueba que obra en el expediente, que es la prueba por informe, específicamente está en el folio 170-186 del cuaderno número 3, allí se determina que esos cilindros que se vendían al interior sí estaban grabados, según la DIAN. Luego entonces, el vender sin IVA sí constituye una infracción a las normas, a la del decreto 1818, en concordancia con el estatuto tributario que dice que esos productos quienes tienen que pagar IVA. Bien, entonces hay una violación de las normas referidas. Ahora, esa violación de normas o esa violación normativa constituye el acto de competencia desleal de violación de normas. Y acá, como lo decía la parte demandada en sus alegatos, ciertamente vamos a determinar que para que se configure el acto desleal no basta con infringir alguna norma, sino que la infracción o mediante la infracción de una norma
se adquiera una ventaja competitiva y además significativa. Entonces, ¿hubo violación de las normas? Sí. ¿Le representó a Cinsa una ventaja competitiva significativa? A juicio de este despacho, sí. ¿Por qué? Pues porque Cinsa ofreció el mismo producto, cilindros de gas, con el 16% menos de valor. Y considero acá que no es importante saber cuánto valían los cilindros de Cinsa y cuánto valían los cilindros de Sidegas o de Silgas. Lo cierto es que los de Cinsa valían 16% menos. Y eso, de acuerdo a las reglas de la experiencia, pues es un factor decisivo a la hora de elegir. Adicionalmente, nótese que Unigas Colombia, que era cliente de las empresas demandantes, deja de comprar los cilindros así de gas y opta por comprar cilindros a Cinsa sin IVA. Esto se puede corroborar con la declaración del representante legal de Sidegas, no como confesión, sino como declaración de parte, que no hay prueba, digamos, que permita, de la que se permita inferir que esa declaración estuvo viciada o que fue mentira, y en concordancia con las facturas de venta que obran a folios 41, 57 y 62 del cuaderno 3. Son las facturas de venta 25703 del 10 de diciembre de 2015 y la CBC 325704 de 10 de diciembre de 2015. Unigas le compra a Cinsa sin IVA en diciembre de 2015. De igual manera, eso ocurrió con Roscogas y con Inversiones GLP. Está bien, no está claro qué le había ofrecido Unigas, las demandantes que le habían ofrecido a estos clientes, cuál era el precio. Pues les habían ofrecido cilindros de determinada capacidad a un cierto valor, y lo cierto es que Cinsa le ofrece el mismo producto, no sabemos a qué precio, pero sí sabemos que 16% más barato de lo que lo vendía Cinsa. Luego, de acuerdo a las reglas de experiencia, pues eso es un factor de decisión para que el cliente prefiera optar por uno que es 16% más barato que el otro. Que si valía 100 o 200 no nos importa, nos importa es que valía 16% menos. Luego entonces se tendría por configurado el acto desleal de violación de normas. En cuanto a la desviación de clientela, ¿por qué el despacho considera que en este caso no se configura el acto desleal de desviación de clientela? Porque, como vimos, bueno, en primera medida, recordemos que los actos desleales en principio son autónomos y que puedan o no configurar varios tipos desleales un comportamiento, pues depende de que se cumplan cada uno de los requisitos de esos actos desleales. Porque yo considero que, a pesar que digo que Unigas y Roscogas e Inversiones GLP prefirieron la propuesta de Cinsa que las de las demandantes, pero ¿por qué no se configuró el acto desleal de desviación de clientela? Porque fíjese que esa elección obedece a la infracción normativa a la que hice referencia previamente, pero no está acreditado que ciertamente, o para el despacho no está acreditado que ciertamente esa oferta sin IVA haya sido de manera deshonesta, de manera contraria a las sanas de costumbres o de manera contraria al principio de buena fe mercantil, sino con ocasión a que se infringió una norma jurídica. Luego entonces no encuentro configurado
el acto de desviación de clientela. Y finalmente, en cuanto a la prohibición general, esto lo encuentro acreditado particularmente en el correo que obra a folios 65 y 66. ¿Por qué esto no es desviación de clientela? Porque no sabemos si el destinatario de ese correo quería o no comprarle a las demandantes. Lo que sí sabemos es que Cinsa le envía un correo en donde, de acuerdo a una interpretación razonable, si usted le dice que puede facturar hasta el día 31 de diciembre, pues evidentemente la interpretación que hace el doctor Jaramillo en sus alegatos pues pierde todo sentido, porque si yo le facturo el 31 de diciembre, pues extrañamente podría despacharle el mismo 31 de diciembre. Luego, sí es una invitación a que facturen el 31 de diciembre o hasta el 31 de diciembre, independientemente de cuándo se le va a despachar el producto. Pero de acuerdo a las reglas de la sana crítica, si yo le facturo el 31 de diciembre, pues lo lógico es que el despacho sea después. ¿Cuándo? Es después, a partir del 1 de enero del 2016, fecha en la cual no estaría vigente el decreto que le permitiría, en el criterio de la demandada, vender sin IVA. Luego, sí es una invitación a que le compre sin IVA antes de que se pierda esa exención. Luego, pues sí, no es lo esperable de un hombre de negocios, de un hombre honesto, querer por medio de una avivatada ahorrarle o impedir que se paguen unos impuestos a favor del Estado. Luego, con ocasión de esa invitación o ese correo electrónico, sí se encuentra configurado el acto de prohibición general establecido en el artículo 7º de la Ley 256 del 96. Bien, otro aspecto controversial acá es en la existencia del daño. Entonces tenemos acreditado que hay una infracción normativa que genera el acto de violación de normas contenido en el artículo 18 de la Ley 256. Por otra parte, tenemos la prueba de la cuantía, que serían 300 millones de pesos. Este despacho no comparte los argumentos del demandado, pues revisado el juramento estimatorio, pues se advierte que dejó de vender cilindros de gas. ¿Por qué los dejó de vender? Porque usted vendió sin IVA. ¿Listo? ¿Cuántos? No me importa. Me importa que yo dejé de vender, así fuera 1, o 1000, o 2000. Pero eso me ocasionó un daño, ¿cierto? ¿Cuál daño? Yo dejé de vender cilindros de gas. ¿Cuáles cilindros de gas dejé de vender? Bueno, pues vámonos a las pruebas que mencioné cuando hablé de la ventaja competitiva, y también, bueno, que están en folios 41, 57 y 62 del cuaderno número 3, que corresponde a las facturas de venta CBC 3 25 57 7 del 10 de noviembre de 2015, factura de venta número CBC 3 25 703 de 10 de diciembre de 2015 y factura de venta número CBC 3 25 704 de 10 de diciembre de 2015, donde se venden los productos de Cinsa sin IVA, Arrosco Gas, Inversiones LP y esto significa que se me perdió la otra empresa. Sí.
Sí, Roscogas e Inversiones GLP y Unigas, es la otra empresa. Luego sí hubo un daño a favor de las demandas o en contra de las demandantes. ¿Cuál? Pues que ellas no vendieron cilindros de gas a esas tres empresas. Ahora, ¿cuál es el monto o la cuantificación de ese daño? Pues el que hace prueba el juramento estimatorio, que en este caso fueron 300 millones de pesos en razón de 150 a cada una, y eso es lo que se ordenará a la empresa demandada pagar a las demandantes. En cuanto a las agencias en derecho, se establece como razonable el 10% de las pretensiones, el 5% de las pretensiones, que corresponde a 15 millones de pesos. Que corresponderá pues evidentemente 7,5 millones a cada una de ellas. Bien, en mérito de lo expuesto, el superintendente delegado para asuntos jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio, en ejercicio de las facultades jurisdiccionales por el Código General del Proceso, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, resuelvo lo siguiente. Primero, declarar que Comercial Industrial Nacional S.A., CINSA S.A., incurrió en los actos de competencia desleal contenidos en los artículos 18 y 7 de la Ley 256 de 1996, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. Segundo, en consecuencia de la anterior declaración, ordenar a la empresa Comercial Industrial Nacional S.A., CINSA S.A., abstenerse de ofrecer y vender en el mercado de cilindros para la prestación del servicio público domiciliario de gas licuado de petróleo GLP a los distribuidores y comerciadores exentos de IVA. Tercero, condenar a Comercial Industrial Nacional S.A. CINSA a pagar a favor de Sidegas y Silgas la suma de 150 millones de pesos a cada una por el concepto de indemnización de perjuicios dentro de los 30 días siguientes a la ejecutoria de la presente providencia. Cuarto, desestimar las demás pretensiones formuladas en la demanda. Quinto, condenar en costas al Comercial Industrial Nacional S.A., CINSA S.A., y para el efecto se fija por concepto de agencias en derecho la suma equivalente al 5% de las pretensiones. Esto es la suma de 15 millones de pesos, los cuales deberá pagar a las demandantes en proporciones iguales. Esto es la suma de 7,500,000 pesos a cada una dentro de los 30 días siguientes a la ejecutoria de la presente providencia. Por secretaría, realícese la liquidación de costas correspondiente. Esta decisión queda notificada en estrados. Abogado. Agradezco a su señoría y no interponemos recurso de apelación. Muchas gracias por la sentencia. Manifiesto que interpongo recurso de apelación. En todo caso, manifiesto que interpongo recurso de apelación y que de conformidad con el artículo 322 del Código General del Proceso, pues haré uso de la facultad de exponer, de precisar de manera dada los reparos concretos que se hacen a la decisión una vez dentro de los 3 días siguientes a esta. O sea, lo va a hacer por escrito dentro de los 3 días siguientes. Perfecto. Correcto. Entonces se esperarán los 3 días, concederé el recurso de apelación. Una vez presente los respectivos argumentos. El efecto que se considera es el devolutivo.
Pasados los 3 días, si se expresan los reparos, se enviará el expediente al tribunal. Muchísimas gracias.